En base a esto, la civilización o el pueblo hebreo ha tenido ciertas características. ¿Dónde se ubicaron los hebreos? Muy bien. ¿Qué nos dice el texto aquí? Vamos a leerlo, por la vuelta del texto aquí. Nos dice, los hebreos se desarrollaron en la parte sur del Mediterráneo, ¿ok? Ellos se ubicaron en la parte sur del Mediterráneo. ¿Qué es el Mediterráneo? Esto es el Mediterráneo, el mar Mediterráneo. Entonces se ubicaron a la parte sur, ¿ok? Entonces, nos dice acá, oriental en la zona de Canaán con Palestina, en Asia. Todo esto. ¿Okay? Todo esto fue la región de Canaán, donde estos pueblos se han dividido y han subsistido aquí. Y el pueblo de los hebreos se divide en dos reinos, Israel y Judá. ¿Ok? Tenemos a Israel y a Judá por un lado. Israel a partir de aquí y Judá a partir de toda esta parte de aquí. ¿Ok? Entonces estamos conociendo un pueblo con diferentes características. ¿Ok? A estos pueblos antiguamente se les conocían, ¿ya? Como los semitas. Ese era su nombre antiguo. Ya cuando yo te pregunto en el examen, ¿cómo se le llamaba a los hebreos antes? Se les decía los semitas. ¿Ok? Así fueron conocidos por los árabes. ¿Ok? Entonces ya tenemos más o menos la característica de su origen y desarrollo de este pueblo. ¿Ok? Un momento, chicos, están haciendo bulla acá, entonces hay que esperar un momento. Bien, vamos a continuar. El periodo de los hebreos tiene 4 características, ¿ok? Algo primero, iniciando los orígenes del pueblo hebreo, se da con el periodo de los patriarcas, ¿ok? No te olvides, hoy vamos a empezar primero con esto, el periodo del patriarcado o los patriarcas. Este periodo de los patriarcas se dio origen cerca del año 2000 antes de Cristo. ¿Y quienes gobernaban en ese tiempo? Solamente gobernaban los ancianos, ¿ok? Anota eso. En el periodo de los patriarcas, solamente gobernaban los ancianos. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los ancianos más conocidos del pueblo hebreo? Aquí están. Tenemos al señor Abraham, al señor Isaac, al señor Jacob y al señor Moisés. Estos 4 personajes van a ser muy relevantes, ¿ok? Yo sé que incluso hemos visto algunas películas en Semana Santa de algunos de estos personajes que vemos acá. ¿Con quién inicia el pueblo hebreo? El pueblo hebreo se inicia con Abraham, ¿ok? Abraham vivía en la tierra de Ur, de los caldeos, y la ciudad de Ur de los caldeos estaba en Mesopotamia. Entonces, según la literatura hebrea, nos dice, Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y ve a una tierra donde yo te voy a mostrar. Entonces, Abraham, todo obediente, agarra a su esposa y se va a una tierra que Dios le iba a mostrar. Según la literatura hebrea, Abraham era estéril, no podía tener hijos, y su mujer también igual, no podían tener hijos, y ambos estaban de 90 y 100 años de edad, entonces eran una edad muy avanzada. Pero según la literatura hebrea, dice que Dios le prometió un hijo a Abraham. En este caso, Isaac, el que vemos en el segundo fragmento aquí, Isaac viene a ser el hijo de la promesa y el cual iba a ser el heredero de este futuro pueblo, ¿ok? Luego, en este caso, Isaac también tuvo su familia y de esto le nació otro hijo llamado Jacob. En el caso de Jacob, ¿ok? En el caso de Jacob, él tuvo 12 hijos. Ya, esa es la parte curiosa. Jacob tuvo 12 hijos y de esos 12 hijos van a nacer las 12 tribus. Cuando yo te pregunto en el examen, ¿de dónde nacieron las 12 tribus del pueblo hebreo? Y tú respondes, las 12
tribus del pueblo hebreo van a nacer con los 12 hijos de Jacob. Luego de esto, Canaán se vio en un periodo de hambruna, donde no había comida. ¿Y qué pasó? Fácil. Uno de los hijos de Jacob era el más amado por este hombre. Se llamaba José. A José lo van a vender como esclavo a la tierra de Egipto. ¿Ok? Lo van a vender como esclavo a la tierra de Egipto. Y en la tierra de Egipto, lo que va a hacer José es volverse la mano derecha del faraón de aquellos años. Y pues de la literatura hebrea, en resumen, hace que José llame a sus hermanos, a sus padres, y se establezcan en Egipto. Y pues pasados muchos años, los faraones egipcios esclavizaron a los hebreos. ¿Cuánto tiempo estuvieron los hebreos esclavizados? Estuvieron 400 años esclavos los hebreos en Egipto. ¿Ok? Estuvieron 400 años hasta que aparece Moisés en la historia. Hasta de esto he visto novelas inclusive, ¿no? Moisés, el hombre que manda las 10 plagas sobre Egipto, el hombre que se pelea con un faraón y el hombre que liberta a Egipto, liberta a los hebreos del pueblo egipcio. Luego de que ya salen de Egipto, se van a restablecer nuevamente en la tierra de Canaán. Y ahí empieza otro periodo llamado el periodo de los jueces. Si tú te das cuenta, hasta aquí no hay reyes, ¿ok? No hay reyes todavía. Solamente son personas idóneas para poder gobernar en ese pueblo. ¿Y cuáles son los jueces más importantes? Acá están Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. Dentro de los cuales creo que Sansón es uno de los jueces más representativos, ya que según la literatura hebrea, él era un hombre muy fuerte, ¿ok? Y toda su fuerza radicaba en su cabellera. Los hebreos tuvieron una fuerte rencilla y peleas con los filisteos, ¿ok? Entonces siempre van a tener ese problema con ese pueblo que también estaba en desarrollo. El último juez fue Samuel, el cual también era un profeta, ¿ok? Un hombre al cual directamente Dios se comunicaba, según la literatura hebrea. Y con él, pues se va a fundar la monarquía, porque después de que Samuel empieza a gobernar, entra el periodo de los reyes, ¿ok? El periodo de los reyes. En el caso del periodo de los reyes, estamos hablando que esto surge a partir del año 1000 al año 937. Israel o los hebreos tuvieron solamente 3 reyes, ¿ok? Solamente hubieron 3 reyes muy representativos. En este caso, tenemos a Saúl, el primer rey de Israel, a David y a Salomón. Saúl fue elegido por Samuel, David fue elegido por vencer al gigante Goliat, y Salomón fue el hijo directo ya del rey David. Con Salomón se termina todo el tiempo de los reyes. Y luego los hebreos empiezan su periodo de decadencia, porque en este punto, ya, los hebreos son destruidos en el año 70. Anota esto, por favor. Los hebreos son destruidos en el año 70 por el pueblo o la civilización romana, ¿ok? Por los romanos. Muy bien, vamos a avanzar. Un ratito, por favor. Voy a borrar. Bien, sigamos. Ahora, ¿cuáles son las características que tenían este pueblo? O sea, ¿en qué estaba caracterizado estos pueblos? Muy bien, vamos a verlo acá. Lo primero, en su orden social, pues prácticamente como no habían reyes, en el periodo de los reyes eran los reyes. En el periodo de los jueces, pues los jueces estaban al mando. Y en el periodo de los patriarcas, siempre los patriarcas. Estos tres, ¿ok? Estos tres siempre van a estar al mando del pueblo, ¿ok? Siempre van a estar a la cabeza del pueblo. Ahora, en la economía, recordemos que era un pueblo prácticamente pastoril, o sea, muy dado a lo que es el lado del pastoreo, de la ganadería. Confeccionaron muy poco lo que es la cerámica, ¿ok? Y eran muy agrícolas, era un pueblo muy agrícola, trabajaba muchísimo la agricultura. Ahora, entre sus festividades religiosas y aspectos importantes, ellos tenían algo que ya se llamaban profetas, ¿ok? Los profetas. Ahora, los profetas, ¿ok? Eran el aspecto y la columna vertebral de la religiosidad hebrea, de los cuales ellos pues juzgaban
y pues prácticamente guiaban al pueblo. Los jueces o profetas más representativos fueron Amós, Jeremías, Isaías, Ezequiel y Daniel. Estos profetas han tenido una relevancia dentro de la literatura hebrea. ¿Ok? Ellos también tenían fiestas. La fiesta de la Pascua era en conmemoración a haber sido liberados del pueblo egipcio, perdón. Luego tenemos el Pentecostés, que era un recordatorio a los 10 mandamientos. Y tenemos la fiesta de los tabernáculos, que era una fiesta que era guiada por el peregrinaje en el desierto. Luego de la salida de Egipto, los hebreos pasaron 40 años en el desierto, vagabundeando hasta que recién entraban a la tierra de Canaán. En su política, pues como ya lo hemos visto, estos se dividían en tribus, ¿ok? Se dividían en tribus. Y cada tribu tenía su líder y ese líder pues prácticamente gobernaba y pues ellos pues rendían cuentas bien al juez o al rey. En su religión, ya lo hemos visto, es una religión monoteísta, adoraban a un solo Dios, ¿ok? En este caso, para ellos era Yahvé o Jehová. Y de aquí, de este pueblo, va a nacer el judaísmo y también el cristianismo y el islamismo. 3 religiones van a nacer a partir de este pueblo, por favor. Te voy a pedir que tú tomes en consideración esto, ¿ya? Esto sí es muy importante. Las 3 religiones más importantes que aparecen después gracias al pueblo hebreo son el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, ¿ok? 3 aspectos muy importantes. Ahora, vamos a ya casi a terminar, chicos. Vamos a ver la parte de aquí. Bien, veamos la parte de acá. En cuanto a los aportes ¿No puede volver culturales. a repetir? ¿Cómo? ¿Puede volver a repetir el último? Ah, ya, acá está, hijo. Que gracias al surgimiento del pueblo hebreo, nacieron 3 religiones grandes en el mundo. ¿Cuáles son? ¿Ok? ¿Cuáles son esas 3 grandes religiones en el mundo? Aquí están. Judaísmo, cristianismo e islamismo. ¿Ok? Anoten eso, por favor. Ahí lo voy a dejar para que ustedes anoten. ¿Ya lo anotaron? Ya está, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Bien. Vamos a seguir, ¿ok? Vamos acá. Ahora, esto sí quiero que anoten, ¿ok? ¿Cuáles fueron los aportes más importantes del pueblo hebreo? Vamos a anotar acá. Primero, un templo llamado el Templo de Salomón o el Templo de Jerusalén, ¿ok? Fue construido en el periodo en que Salomón fue rey. Un monumento gigantesco, pero con el pasar del tiempo fue destruido también. ¿Qué dejaron también? Dejaron también los 10 mandamientos, ¿ok? Los 10 mandamientos. Leyes que, según la literatura hebrea, en el monte Sinaí, Dios le dio a Moisés como un decálogo de convivencia y desarrollo para el pueblo hebreo. Ahora, hay algo que sí es muy relevante, que es esto, la Biblia. El pueblo hebreo es un fragmento importante porque gracias a ellos se escribe este libro que hasta el día de hoy es uno de los libros más vendidos en el mundo, que es la Biblia, ¿ok? En este libro relatan tradiciones, costumbres, poesía inclusive del antiguo pueblo hebreo. ¿Ok? La Biblia se divide en 2 fragmentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se cuenta toda la historia del pueblo de Israel, de los hebreos, ¿ok? Durante su peregrinación y toda la situación. El Nuevo Testamento, ¿ya? El Nuevo Testamento es un fragmento de la aparición de Jesús. El Nuevo Testamento se escribe con la aparición de Jesús en la tierra, ¿ok? Y ahí se escriben los evangelios y las cosas que Jesús había hecho mientras estuvo aquí en la tierra. ¿En qué idioma fueron escritos? Fueron escritos en el idioma hebreo. ¿Okay? Esto de acá es el idioma o la escritura hebrea. Recordemos que los fenicios ya habían modificado un poco el abecedario, ahora los hebreos también van a modificar el abecedario. ¿Ok? Y por último tienen un libro llamado el Talmud. ¿Ok? Acá en este libro del Talmud están todas las fiestas, las festividades, las normas
de cómo poder conservar ellos sus costumbres y creencias. ¿Ok? Es como un libro donde están pues estipuladas todas sus fiestas y formas de costumbre. Bien, y por último, pues vamos a concluir también ya la clase de hoy. Vamos a verlo aquí, un momentito por favor. Listo. Vamos a concluir acá. Esta imagen la historia reconfirma de la entrada de los hebreos a Egipto, cuando José, el hijo de Jacob, los mandó a llamar. Entonces a ellos en ese tiempo se le conocía como los Ixos. Moisés construye un templo llamado el santuario terrenal o el santuario de Moisés. Este santuario estaba construido en el desierto, ¿ok? Y aquí aquí los hebreos festivaban pues todas sus fiestas, ¿no? Ahí celebraban todas sus festividades, ahí hacían todos sus sacrificios en conmemoración a su único Dios. Dentro del santuario era de esta forma, ¿ok? Y este tabernáculo Moisés lo mandó a construir para que el pueblo hebreo no se olvide de sus creencias y de los aspectos religiosos que para ellos eran muy importantes. Prácticamente eso también tiene un simbolismo muy interesante, pero lo vamos a dejar para otra sesión. ¿Ok?